serie de enseñanzas y estamos estudiando el Evangelio de Juan, el cual dice Juan al final de sus escritos que escudriñemos las escrituras. ¿Qué es escudriñar, hermano? Cuando te dice tu esposa, tu mamá, fíjate en mi bolsa, ahí está, y no está, no, ahí está, te aseguro. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Dice. Y tienes que meterte a buscar para saber y descubrir que efectivamente ahí está. Escudriñar es buscar, ¿sí? Pero buscar con entusiasmo, ¿sí? Con el deseo de encontrar. Y cuando Dios dice, búscame, Él se deja encontrar. ¿Escuchaste? La gente no busca a Dios. A veces se encuentra con la religión, a veces se encuentra con cosas de Dios, pero no se encuentra con Dios. Y nosotros necesitamos encontrarnos con el Dios de las Escrituras. A veces la gente tiene su propia idea de Dios, como ellos lo conciben, pero nosotros tenemos que descubrir lo que la Biblia enseña de Él mismo. ¿Sale? Vamos a ir avanzando. El tema que vamos a desarrollar está en Juan capítulo 7, ahí me equivoqué, es la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? ¿Qué es los tabernáculos? ¿Alguien puede saber qué es un tabernáculo? Hay iglesias que así se le llama, el tabernáculo de Jehová o cosas así. ¿Qué es un tabernáculo? Una casa, una choza, una cabaña, ¿sí? Un lugar, una habitación. Entonces, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas judías que tenían un mensaje. Y cada año, desde que salieron de Egipto, de la esclavitud, rumbo a la tierra prometida, Dios estableció esas 7 fiestas. Una de ellas que vamos a estudiar, que aparece en el capítulo 7, es la fiesta de los tabernáculos. Cuando leí ese capítulo, oré a Dios porque me costó un poco tomar el mensaje. Es bonito cuando tú estudias positivamente, ¿sí? Y vas tomando cada capítulo, cada versículo y extraer el mensaje. Aparte, el Espíritu Santo te da el mensaje para la iglesia. ¿Sale? Vamos a ir avanzando. Dice en Juan 7:1, después de estas cosas andaba Jesús ¿en dónde? En Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y hoy vamos a aprender qué es esa fiesta. Y Juan, del capítulo 6, que habla de la fiesta de la Pascua, se brinca al capítulo 7 y pasaron de la fiesta de la Pascua, que es por abril para nuestro calendario. La fiesta de los tabernáculos es a finales de septiembre y octubre. ¿Cuántos meses? De abril a octubre, cuenta. 6 meses. O sea, Juan se está brincando 6 meses y nos está llevando a una celebración de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué había hecho Jesús antes de esto? Porque dice, después de estas cosas, multiplicó los panes y los peces. ¿Recuerdan? Caminó en el mar y luego le dijo, yo soy el pan de vida. Ahora, en esta fiesta, Él nos va a mostrar que Él es el tabernáculo en el cual tenemos que estar. Pero en el significado de la fiesta, al final dice que regaban agua. Y te lo voy a explicar más adelante. Y esa agua representa a Jesús. Y vamos a entrar en esa historia. ¿Sale? Cierra tus ojos un momento, por favor, si puedes. Y pudieras decirle a Dios, yo sé que oramos al inicio, pero pudieras decirle a Dios en el nombre de Jesús, si Él te concede conocer más de Él, conocer más de su palabra. Comienza a hablarle, hermano.
Padre, gracias por esta reunión. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí traemos una necesidad. Tú eres el pan de vida que alimenta nuestras almas y eres el agua que sacia nuestra sed. Pero sabemos que hay una sed que no es física, hay una sed espiritual, que necesitamos ser llenados dentro de nuestro espíritu, de tu espíritu, para ser saciados, papito Dios. Hoy te pido e invoco tu presencia sobre este lugar y te pido que tú obres en cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar en este lugar y por hablarnos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Regresamos al primer texto. Entonces dice, después de estas cosas, ¿qué hizo Juan al escribir? Se brincó 6 meses de milagros, de sanidades, después de caminar en el mar, ¿sí? Después de hablarle, que les dijo, coman mi carne y mi cuerpo, ¿se acuerdan? Mi sangre. Dijeron, ¿cómo? No, yo soy al que deben de comer y beber. Y ahora entra en esta parte ya de la fiesta. Antes de la fiesta comienza el capítulo 7. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Imagínate, querer matar a aquel que te va a salvar, aquel que te va a ayudar, aquel que va a salvar tu vida. ¿Seguimos? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y vamos a ir entrando. Y le dijeron, ¿quiénes? Sus hermanos. ¿Dice sus discípulos? No, Jesús tuvo hermanos carnales. Luego hablamos más en detalle de eso. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Te das cuenta que hace diferencia entre hermanos y discípulos? Vamos. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué sabían sus hermanos de Jesús? Era el hermano mayor, que era un buen hermano, que había tomado el oficio de su papá como carpintero, ¿sí? Y era el consejero tal vez de ellos. Pero de eso a que era Dios, a que era el Hijo de Dios. Imagínate quienes tengan hermanos, de repente tu hermano te diga, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué? Yo te conozco si duermes conmigo, no si estás en la recámara. Para ellos le era imposible, humanamente hablando, poder creer que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Me explico? Y les dijeron ellos, si eres, a ver, manifiéstate pues al mundo para que la gente crea que tú eres. Y mira lo que hizo Jesús. Entonces Jesús les dijo a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado. Di conmigo, todo tiene su tiempo. Otra vez, todo tiene su tiempo. Eclesiastés dice que hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Hay tiempo de abrazar, dice. Hay tiempo de abstenerse de abrazar. Dios sabe que todo tiene su momento preciso. Hermano, tú estás viviendo algo que es en el tiempo que Dios sabe que lo tienes que vivir. Estás en el tiempo correcto, ¿sí? El mejor día es hoy porque es el único que tienes, no tienes más. Tu pasado ya no está. Ya no te alimentes de tu pasado. Tu futuro es incierto. Hoy es el día en el cual tú puedes tomar decisiones que marcarán tu futuro, tu vida, tu ser interior. Amén. Y Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado de manifestarme, mas vuestro tiempo siempre está dispuesto, presto. ¿Sí? Pero Jesús tenía una doble intención y le dijo, vayan ustedes a la fiesta. Jesús no fue con ellos, fue encubierto. Amén. Él estuvo en la fiesta y la fiesta de los tabernáculos se celebraba
por 7 días. ¿Cuántos hacen fiestas así? Los paisanos. ¿No hay un paisano acá? Dios le bendiga a los paisanos. Y hay gente que parece paisano. No es paisano porque ya llevan 7 días de fiesta. Oye, ¿qué pasó? Bueno, los judíos eran buenos para la fiesta, ¿sí? Pero eran fiestas de bendición. Eran fiestas de conmemoración, de recordatorio. Y lo vamos a ver. No puede el mundo aborreceros, le dice Jesús a sus hermanos, a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de Dios, de Él, que sus obras son malas. Él testifica del mundo, que el mundo es malo. ¿Sigue? Subid vosotros a la fiesta, les dijo. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Seguimos? Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero fue. ¿Sale? Nosotros ya sabemos que se fue de incógnito. Llegaron sus hermanos, porque la gente cuando iba a la fiesta iba con sus familias. Jesús debió de ir con su familia, pero él fue encubierto. ¿Sale? Pásalo. Hay 7 fiestas judías. Pues, ¿qué vine a la iglesia? ¿Qué me está enseñando el pastor? Bueno, tienes que aprender cosas del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, vimos la clase pasada, que es una sombra, una figura de Cristo. Todas las fiestas tenían un significado espiritual y apuntaban a Jesús. ¿Sí? Por abril celebraban el Pesaj, que era la Pascua, la cual celebraban cuando salían de Egipto. El pueblo de Israel, que estuvo esclavo en Egipto por más de 400 años, Dios los libera. Y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Dios le dijo que hicieran la Pascua, que mataran un cordero, ¿sí? Lo sacrificaran y pusieran sangre en las ventanas y en las puertas, para que cuando pasara el ángel que iba a matar a los primogénitos, donde viera el ángel que pasaba y viera la sangre, decía: esta casa no, porque esa casa está cubierta con la sangre. Amén. Del cordero. Esa fiesta en el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A Jesús. Amén. Él fue el cordero que derramó su sangre, y en toda casa, escucha, esté su sangre sobre de él, cuando venga la destrucción no vendrá sobre esa casa. ¿Lo crees? No vendrá sobre ti. Dios un día vendrá a hacer juicio, y si tú eres cubierto por la sangre de Cristo, no vendrá destrucción sobre ti. ¿Lo crees? Créelo. Era una fiesta que ellos celebraban cada año, sin saber que apuntaba a Jesús. Hubo 7 fiestas, yo te voy a enumerar 3 que son las más importantes. Otra que es el Shavuot, que es la fiesta del Pentecostés, que era unida, sí, con las primicias, con la cosecha, que eran otras fiestas muy parecidas. Y en el Pentecostés, que era la fiesta también de las primicias, se recogían los primeros frutos. Y la primera vez que se celebró fue cuando Dios le dio la ley a Moisés y le dio las ordenanzas y los decretos, y les dijo: hagan esa fiesta cada año, sí, como conmemoración, y todos los hombres deben de estar ahí. Luego viene la fiesta del Sukkot. Sukkot significa cabaña o tabernáculo, ¿sí? Y ellos tenían que celebrar la fiesta por 7 días. Avanzo, ve a tu Biblia, Levítico 23, por favor. Y ahí nos dice cómo tenía que ser esa fiesta, esa celebración. El pueblo de Israel estuvo, desde que salió de Egipto, rumbo a la tierra prometida, estuvo 40 años en el desierto y vivió cosas extraordinarias, pero lo vamos a ir viendo. ¿Sale? ¿Puedes leer conmigo esta frase a la cuenta de 3 todos? 1, 2, 3. ¿Quién habló? Dios, Yahvé, Jehová, le dijo a Moisés un mandato.
Habla a los hijos de Israel y diles. Acá en la pantalla. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne, ¿sí? Una fiesta apartada, una fiesta importante de los tabernáculos. A Jehová, ¿cuánto tiempo? 7 días. Esa era una ley, ¿sí? Y si no se celebra, están ofendiendo a Dios, porque tenía un significado muy importante para sus vidas. Ellos tenían que detener todas sus actividades, todo su trabajo, y detenerse, hermanos, por 7 días para analizar sus vidas, para recordar lo que Dios hizo con sus padres en esos 40 días. Bueno, te leo y te explico. ¿Sigue? Dice: el primer día habrá una convocación sagrada. Ningún trabajo de siervos haréis. Nadie va a trabajar. ¿Sigue? 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación, o sea, al primero y al último, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Y escucha esto: en casas, en cabañas que ellos hacían como familias. O sea, la primera convocación era todos. ¿Me explico? Después, los siguientes días era en sus cabañas. Imagínate que aquí afuera tú tengas tu cabaña. Entonces el primer día nos reunimos todos aquí adentro. ¿Me explico? Al otro día, cada quien en su cabaña con su familia. ¿Sale? Dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes. ¿Cuál era el propósito de reunirse toda esa semana? Recordar, decirle a los pequeños, amén, cómo había sucedido la vida de sus padres. Hermanos, nosotros tenemos que detenernos en nuestra vida y analizar cómo está nuestra vida, cómo estuvieron nuestros antepasados. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, de lo que Dios hizo? Esa fiesta, los que disfrutaban más eran los niños. ¿Te ha tocado cuando se va la luz o en las noches antes se reunían las familias a contar historias? Hoy tristemente, en las noches, ¿qué pasa con las familias? Cada quien está con su celular por todos lados. Y están viendo la tele y están en el celular. A mí también me pasa, no te estoy diciendo que no. Pero también soy exhortado, hermano, a reunirte con la familia sin celular y a contar las historias de la familia. Qué hermoso es eso. ¿Te acuerdas de cuando tu hermano, cuando tu hermana, y haces fiesta de recordar cosas que en su momento fueron tal vez desagradables, pero ya cuando pasó el tiempo dice: ¿te acuerdas cuando te mordió el perro? No sé qué haya pasado. Entonces, ya después que creciste, ya nada más quedó la cicatriz, pero en su momento temblaste con el perro. Y ya de grande, huye. Entonces hay cosas que debemos de recordar, hermanos, ¿sí? Y analizar, y principalmente ellos, dice, para que sepan vuestros descendientes, vuestros hijos. A veces nuestros hijos ya ven una casa bonita, si la tienes, con clima y todo, pero ¿cuántos de nosotros vivimos sin clima? ¿No? Vivimos en escasez y no había que comer a veces, y nuestros hijos ya no. Gracias a Dios puede haber alguien que sí todavía, pero nuestros hijos ya no vivieron eso. Tú le tienes que contar: hijo, no naciste así, no había carro, teníamos que caminar. Yo recuerdo con mi esposa cuando iniciamos el ministerio, caminábamos, nosotros vivimos por Justo Sierra, teníamos juntas los lunes allá por el asilo de ancianos, lo que conocen Mina, y nos íbamos caminando, mi esposa y yo, desde la Ruiz Cortines, Justo Sierra, agarramos el batallón hasta el asilo caminando,
y estaba Kevin, Abdiel, perdón, en su carriola y nos íbamos. No había para pasar, no había para taxi y nos íbamos caminando, gracias a Dios, y disfrutábamos la plática, el calor, y en la noche a veces nos daban el rayo, a veces no, ahí nos regresábamos. Ahorita ya hay carro, pero eso te ayuda a recordar, ¿sí?, lo que Dios hace cuando tú deseas servir al Señor. No importa la distancia, no importa el lugar, no importa el esfuerzo que tengas que hacer por agradar a tu Dios. ¿Sale? Dice, para que sean vuestros descendientes, para que sepan que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de tierra de Egipto, y lo firma el Señor y dice, yo Jehová vuestro Dios. Lo tienen que hacer cada año. Entonces, en los tiempos de Jesús, que estaba esa fiesta y iba a empezar, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan. Entonces el pueblo hacía sus cabañas a las afueras de sus casas, en sus patios. Los que no tenían patio los hacían en los parques que les quedaba cerca, en las plazas, aún otros hasta en el atrio del templo. Pero todo el pueblo hacía sus cabañas, hermanos, ¿sí? Y dice que las palmeras que ponían tenían que no estar totalmente pegadas. Para esa fecha no era tiempo de lluvia. Entonces, para que en las noches ellos pudieran ver las estrellas, salir en la noche y poder vislumbrar las estrellas y disfrutar y recordar. Amén. Vamos. Ahí vemos una imagen. La familia, hermano, era tiempo de fiesta. Los mejores frutos, las mejores comidas, pero no comían dentro de la casa. Salían afuera, ¿sí?, en su cabaña, sin muchas comodidades, pero lo más importante, la familia junta. Amén. A veces la gente busca las comodidades y ya no está la familia. Lo más importante, hermano, hermana, es tu familia. Es tu esposo, tu esposa, si la tienes, y son tus hijos. Lo demás es añadidura. Lo demás, dice Salomón, es vanidad. Lo más importante de una casa no es la tele grandota, es la familia. Amén. Porque a veces la gente egoísta se queda solo con su tele grandota. Ya no hay nadie. Lo más importante es la familia. Amén. Y ellos, como fiesta, salían. ¿Para quién crees que era más divertido? Para los niños. Ay, papá, y le ponemos. Y el papá y con él. Para los niños era lo más importante, ¿sí?, lo más divertido. Salir de la casa y estar con los padres allá afuera y esperando la noche para escuchar las historias. Amén. Primer día, todos, el pueblo, toda la convocación. Los siguientes días estaban en los tabernáculos. ¿Qué se contaban? Pásalo. Cómo Dios los liberó de Egipto. ¿Sí? El imperio más sorprendente, ¿sí?, armado contra judíos temerosos de Dios. ¿Cómo ganaron su batalla? Obedeciendo los mandatos de Dios. ¿Cómo se ganan las batallas hoy? Hermano, obedece lo que Dios te dice. Si tú eres obediente, tú ya tienes el 90% ganado. Amén. Nos metemos en problemas por desobedientes. ¿Sí? Dice, no cometerás adulterio. Lo sabemos por nuestra conciencia. Lo leemos en las escrituras y va el hombre y destruye su casa, su vida, su corazón, su familia, todo. Cuando lo único que tuvo que hacer es obedece. Joven, honra a tus padres, dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una vez llegó un joven a mí y me dice, pastor, estoy buscando trabajo, ¿podrá orar por mí? Le digo, sí, pero honras a tus padres. Y me dice, ¿cómo? Le estoy pidiendo que ore por mi trabajo. Le digo, sí, lo que pasa es que hay principios que Dios estableció, así como la ley de la gravedad.
¿Crees en la ley de la gravedad? Es una ley que Dios estableció. ¿Sí? Hay principios espirituales que Dios estableció que son inalterables. Le explicaba al joven y le digo, dice la Biblia que si tú honras a tu padre y a tu madre, una, te irá bien. Dos, tus días se van a alargar. ¿A poco, pastor? Le digo, sí. Y le enseñé el pasaje en Éxodo y en Efesios. Ah, pues no. La verdad, tengo una semana que no le hablo a mi papá. Y pues póngase a cuenta, pídale perdón, arregle, y va a ver que Dios abrirá la bendición. Gracias, pastor. O sea, hay leyes, hay mandamientos que nosotros tenemos que obedecer. No nos dice si papá es bueno o malo. Te dice, honra a tu padre. Qué hermoso es honrar a un padre bueno. Honrar a un padre que no es tan bueno. Honrar a una madre que no es tan buena. Pero por amor a Dios y obediencia, hónralos. Amén. Hay leyes que Dios estableció. Entonces, en esas fiestas, en esas noches de alegría, les contaban cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Cómo en la orilla del mar se pararon. Nosotros no sabemos las historias. Para muchos niños era la primera vez. Yo veo en la escuelita cuando les cuentan por primera vez la historia que Dios abrió el mar. ¿Cómo? Se impresionan, imagínate. Ellos a la orilla del mar, un ejército que venía para destruirlos. Y dice Moisés, ¿qué hago? Avanza, pon tu vara y yo iré contigo. De una manera sobrenatural, Moisés toca el agua y el mar se abre. Ahora, estar ahí, hermano, ¿me explico? Saber toda esa manifestación, y ellos le contaban a los niños todo lo que Dios hacía. Dice que Dios es más grande que lo que imaginamos. ¿Por qué Dios no hace esas cosas hoy? ¿Te has preguntado? Yo sí. Bueno, si tú abriste el mar y hoy, porque Dios ya habló, Dios ya hizo estas cosas, y ahora dice la Biblia en Hebreos que nos habla a través de su Hijo. Estamos en otra dispensación. Ahora la salvación no es a través de ver, es a través de creer en aquel que murió y resucitó. Amén. Vamos, entonces, y ellos les comenzaban a contar esas historias, y pasamos por en medio del mar y salimos, y cuando los soldados venían en medio, el mar se cerró y los destruyó. ¡Wow! Los niños. Sigue. ¿Qué más les habló? Dicen los científicos que era imposible algunas narrativas bíblicas, porque imagínate, aquí hace calor, ¿no? En Israel, en el desierto, dice que caminaban en medio del desierto. Es imposible. En la noche, en esos lugares, son lugares extremos. En la noche es un frío terrible, ¿sí? Y en el día un calor terrible. ¿Cómo subsistieron? Bueno, Dios en las noches, dice la Biblia, que salía una columna de fuego, y el calor de Dios, su protección, estaba sobre de ellos, y tenían calefacción. Amén. Por parte de Dios. Eso era toda la noche. En la mañana, Dios, no sé si has andado por un lugar y de repente viene una nube y está el sol abrasador, y viene la nube y tú dices, ah, descansas del sol que quema. Bueno, ellos tenían sombra 24 horas. Había momentos donde la nube se movía porque Dios decía, ya no vamos a estar mucho tiempo aquí, vamos a movernos. Y dice que había centinelas con trompetas, porque era toda una nación en medio del desierto. Y había vigías que veían, y su trabajo era ver las nubes. Y cuando la nube comenzaba a moverse, ellos tocaban trompetas, los centinelas, los atalayas, tu, 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 y el otro le contestaba, tu, 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 y el campamento comenzaba a sonar. ¿Y qué simbolizaba? Que era tiempo de moverse. Y la gente comenzaba a agarrar sus cosas
y decía: Dios se movió, tenemos que ir donde está Dios. ¿Escuchaste? Dios se movió del campamento, tenemos que seguir la nube. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Eran figuras que Dios dejó y ellos lo vivieron. Y por 7 días ellos le comenzaron a contar todos esos milagros, todas esas maravillas que su Dios hizo y puede hacer. ¿Escuchaste? Dios hizo y sigue haciendo de acuerdo a su soberanía. ¿Sale? ¿Sigue? ¿Qué más hizo? Un día el pueblo rebelde quería comer. Ya no había comida en medio del desierto y Dios envió el maná, lo que vimos el domingo pasado. Y en las mañanas ellos recogían y podían hacer pan para comer. Todos los días por 40 años el maná estaba al pie de la casa. Se paraban, recogían y hacían pan. Luego pasaron una crisis. Y esto voy entrando en el mensaje que te quiero dar. ¿Has tenido sed alguna vez? Sed que no hay agua, o que fuiste a correr pero no tenías, o tal vez un día no tenías ni para comprarte nada y tenías sed y tomaste agua, pero te hablo teniendo sed. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Nuestro cuerpo fue diseñado para avisarnos cuando algo nos hace falta. ¿Sí? Si tú no has tomado agua, tus labios se te resecan, tu saliva se hace más espesa y te avisa: tengo sed. Si no has comido, igual, si ves a alguien con los ojos amarillos, tú dices: este tiene un problema del hígado. Si lo ves pálido, le dices: no, como que le falta hierro. O sea, tu cuerpo, hermanos, avisa a la gente y a ti que algo le hace falta. ¿Me explico? Tu alma también avisa cuando algo le hace falta. Dice que los ojos son las ventanas del alma. Hay gente que necesita afecto, y la gente que necesita afecto hace 2 cosas. Una, cuando se le da afecto, se hace codependiente, como los gatitos. Nadie lo quiere y tantito alguien le hace a cariñito, se desborda y hace una codependencia con esa persona, o rechaza el afecto. Alguien que no fue amado de niño hace esas 2 cosas: o busca el amor, busca que lo acepten, busca la aprobación de los demás, o rechaza el afecto. ¿Me explico? Eso hace el ser humano. Y tu alma dice: tú quieres abrazar a alguien y no se deja abrazar, abrázalo. Aunque se enoje, abrázalo, porque necesita afecto. Y aunque no lo diga, aunque no lo exprese, ¿sí? Y necesita de ese amor. Ahora, hay una parte espiritual que está en nosotros que también nos avisa. Yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Es feo cuando tú te quedas solito en tu casa, no hay nadie. Es más triste, es más feo cuando tú estás con amigos, cuando tú estás con personas, con familia, y aún así te sientes solo. Es más, puedes estar en una congregación y sentirte solo, porque ese vacío ya no es físico. ¿Me explico? Hay personas, es un vacío más profundo, es un vacío espiritual. ¿Qué les quería decir Dios en esas figuras? Imagínate el pueblo de Israel caminando en el desierto, cansados, sedientos, a punto de morir. Ese es el punto hasta donde los llevó. Y le rogaron a Moisés: Moisés, danos agua. Y Moisés: ¿y yo de dónde? O sea, a menos que Dios nos dé. Danos agua, necesitamos. Y esta segunda vez Moisés golpeó la roca. Y dice en Corintios que la roca era Cristo.
Y de una manera sobrenatural, de la roca comenzó a vertir agua. Y ellos pudieron beber y saciar esa sed física. Pero muchos tenemos una sed espiritual. ¿Escuchaste? Que nada ni nadie la puede llenar. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, nadie, porque no es física. Es una sed espiritual y Jesús lo sabía. Y esperó ese momento, el último momento de la fiesta, para irrumpir y decirles: vengan y beban. Porque Jesús no es una religión. El hombre creó la religión para acercarse a Dios, y hay muchas. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que a través de Él tengamos una relación personal con Él. Amén. Vamos entonces. Entonces, ellos en esa fiesta, día tras día, les contaban las maravillas. Y llegó el pueblo sediento y bebió de la roca. ¡Wow, papá! ¿Poco tocó la roca? Sí, la tocó. La segunda vez no debió de golpearla, pero ya estaba molesto y tocó. ¿Sabes qué hacían los sacerdotes en medio de la fiesta? Dice que había el estanque llamado Siloé. Tomaban una vasija de oro, tomaban agua y la ponían cerca de las escalinatas del templo. Y había una bandeja donde iban cada día, vertían agua sobre esa vasija, haciendo referencia de que Dios iba a derramar agua. ¿Me explico? Tomando esta figura. Y el último día de la fiesta vertían el agua. Tocaban esa parte, esa porción de la vasija, y era vertida, y el pueblo veía cómo el agua descendía en las escaleras, en las escalinatas, y celebraban y se gozaban, pero no sabían que todas esas figuras apuntaban a Jesús. ¿Me explico? Todo apuntaba a Jesús. Por eso el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Y en esa fiesta Dios se reveló. ¿Sigue? Dice Juan 7:37. Me brinqué gran parte del texto para esto. Dice: en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie, alzó su voz. O sea, ¿dónde estaba Jesús? ¿Recuerdan? ¿Qué pensaban sus discípulos? Perdón, sus hermanos. Que no fue. La gente sabía que tenía que ir, porque era un mandamiento para todos los hombres mayores. Jesús, si era judío y obediente a la ley, tenía que ir. ¿Me explico? Y si tú lees lo que no leímos, ahí habla diciendo que, a ver, ¿y dónde está Jesús? ¿Por qué no vino a la fiesta? Pero él estaba encubierto, escondido hasta el último día. Amén. Y se presentó. Y ya sus hermanos: ¡hey, ya está Jesús! Los discípulos: ¡oye, ya está Jesús! Y Jesús dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y las aguas cayendo sobre las escalinatas. En ese preciso momento Jesús irrumpió y alzó su voz: ¡hey! Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y te estoy hablando de la figura del desierto, cuando esa gente tenía sed y cuando vieron brotar el agua, y ellos se acercaron a beber y a saciar su sed, hermano, y llenarse de esa agua hermosa. Hermano, Dios quiere llenar tu vida espiritual. Y
Y el enemigo lo que hace es distraernos con tantas cosas del mundo para no pensar que tenemos sed, que estamos vacíos, que hay algo en nuestro ser que nunca va a ser llenado. Y el mundo anda haciendo 1000 cosas para que no te detengas a ver tu necesidad espiritual. Tal vez hay alguien aquí que tenga sed, que quiera beber, que ha buscado, hermanos, tal vez en el alcohol, en las drogas, en las mujeres, en las posesiones. ¿Sabes que cuando tú te compras algo nuevo se siente bonito? O sea, esa sensación de comprar algo y te lo pones, ¿cómo se me ve? Y te da una sensación agradable, pero al otro día, a la semana, ahora quieres otra cosa bonita. Hay gente que tiene su ropero lleno de cosas, zapatos llenos de zapatos, no sacia su sed. ¿Me explico? Y está buscando en comprar, en hacer, en tener, saciar su vida. O en el deporte, y cada vez quiere ser más y más y más, y se quieren lanzar de más alto y más alto. O sea, es insaciable. Lo único que puede saciar esa sed es Cristo. Amén. ¿Sí? Pásalo. Dice, el que cree en mí, de esa manera bebes. Como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Amén. Y ahora tú puedes llenar a otros con la presencia de Dios. Mira lo que dijo Isaías. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Dicen los comentaristas bíblicos que cuando el sacerdote, ¿sí?, tomaba el agua de Siloé y iba la gente con el agua, ellos iban cantando esas frases de Isaías. O sea, era toda una fiesta maravillosa. ¿Qué cantaban? Llevando el agua. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Ellos sabían que esas aguas representaban la salvación, porque fueron salvados de morir de sed. ¿Me explico? Vamos juntos. ¿Qué otro pasaje ocupaban? Isaías 44:3. Escucha. Dice, porque yo, tiempo futuro, derramaré, ¿sí?, agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Y mira qué representa el agua. ¿Ya? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus hijos, sobre tus renuevos. ¿Qué cantaban? Ellos iban cantando, porque derramaré agua sobre el sequedal. ¿Has visto esas plantas secas, flores secas? Y les pones agua y al ratito florecen. El mundo, hermanos, está así. Tú no los ves en lo espiritual. Tú ves a la persona tal vez radiante, pero no sabes que hay un sequedal en su alma. Está pasando por un proceso de divorcio, está pasando por algún problema emocional, está cayendo en depresión, perdió un ser querido. Tú no sabes cómo está su alma, sedienta de paz, sedienta de afecto, sedienta de tranquilidad, que solamente Dios la puede dar y no como la da el mundo. ¿Sí? Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre tierra árida. ¿Sí? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus hijos, sobre tus renuevos. Sigue otro texto que usaban en Isaías 58:11. Dice, Dios, Jehová, te cuidará, te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. ¿Cuál crees tú que sea un día de sequía? Hay días bonitos, ¿no? Dios en la escritura hebrea habla de manera poética, ¿sí? Y hace referencia a un alma triste como un sequedal. ¿Me explico? Hay días tristes, hermanos.
pierdes un ser querido, sientes que nadie te quiere, no sé qué circunstancia, te quedaste sin trabajo y no encuentras trabajo, o al revés, tienes todo, hermano, trabajo, familia, hijos, todo, y dices, algo me falta. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No sabes, hay un sequedad al interior. Y Dios promete, ¿sí?, que en las sequías saciará tu alma. ¿Te das cuenta? No está hablando de lo seco de la tierra, está hablando de nuestra alma. Y dará vigor a tus huesos. Hay gente enferma, porque como somos seres trinos, todo lo que afecta a tu espíritu afecta a tu alma y afecta a tu cuerpo. A mí me ha tocado orar por personas que reciben a Cristo y sana su cuerpo. Sanan, son liberadas. Digo, ¿cómo? Porque va de la mano. Si en tu espíritu es saciado, es llenado, impacta tu alma, ¿sí? Impacta tu físico y puede Dios traer sanidad. Y serán como huerto de riego, ¿sí? Y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y ellos iban con su cántaro cantando, pero no entendían, hermano, lo que cantaban. Solo era un mandato que ellos hacían. Terminaba la fiesta, virtiendo el agua, orando y se iban. No sabían que Dios estaba hablándoles, que un día llegaría ese momento. Amén. ¿Lo crees? Sigue. Y llegó ese momento. Dice, y el último día y gran día de la fiesta, al final de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y todo, bueno, ¿y este qué hace ahí? Ese espacio es para los sacerdotes. Y alzó su voz, irrumpió el momento y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Hermano, ¿habrá alguien aquí que tenga sed? Poquito, pastor. Analiza tu vida, analiza tu sed. Venimos a la iglesia a recordar cosas, así como hizo el pueblo de Israel. Recordó lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y de qué manera les sirvió a los papás, a los hijos que estaban ahí, el recordar los milagros. Tal vez en esa casa había alguien enfermo y les daba esperanza saber que tenían un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. A veces se nos olvida cuando estamos en circunstancias difíciles. ¿Te ha pasado? Te entristeces. Hey, tienes un Dios grande. Puedes decirle al que está a tu lado, hey, díselo, hermano, tienes un Dios grande, hermano. Tienes un Dios grande. No sé qué estés pasando, pero hoy te digo, tienes un Dios grande si es tu Dios. Si no es tu Dios, hoy puedes serlo. Hoy puedes beber de Él en lo espiritual. Y que ese Dios de los hebreos sea tu Dios. Amén. Y vivas lleno de su presencia. ¿Sale? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque ¿quién va a correr en su interior? Cristo. Amén. Y aquel desconsolado ahora consuela a otros, porque ahora ese río está en ti. Amén. Yo viví hace tiempo días de depresión cuando no conocía al Señor. Yo estaba segurísimo que nadie me quería. Yo lo creía. Yo decía, no, es que mis papás no me quieren, nadie me quiere. Yo lo creía, hermano. Cuando Cristo vino a mi vida, comprendí. Dios me dio el entendimiento de poder comprender
que Dios me ama tanto que dio su vida. Y comprendí algo bien importante que se lo repito cada que puedo. La gente te ama a su capacidad. ¿Puedes decirlo? La gente me ama a su capacidad. Mi esposo, si eres mujer, mi esposo me ama a su capacidad. Mis hijos me aman a su capacidad. Mis padres me aman a su capacidad. Hay gente que no te va a amar como tú quieres, pero cuando tú tienes el amor de Dios, ahora dentro de ti hay río. Yo recuerdo a mi papá, yo lo abrazaba y se quedaba rígido. Una vez estaba él sentado y me puse atrás de él y le quise dar un masaje en los hombros y me volteó a ver serio y me dice: apriétame, dice, para que veas que aguanto. Yo: viejo, si yo te quiero dar un masaje, te quiero dar cariño. No se dejaba, era muy duro porque no tenía ese amor, pero yo sí lo abrazaba al chaparrito porque estaba chaparrito. Tranquilo, viejo, Cristo te ama y yo también. Nada más se reía. Ahora tú tienes amor, tu esposo no te quiere, tú tienes a Dios, vas y lo abrazas. Tranquilo, ahora tú tienes el amor de Dios. Amén. Tu señora se pone brava y le dice: hey, mi amor, qué bonita te ves. Más mal se pone. Porque ahora tú tienes el amor de Dios y de tu interior fluye, hermano, su presencia, su gracia. ¿Y sabes por qué no sonríes muchas veces? ¿Sabes por qué aún dentro del cristianismo no disfrutas la vida? Porque dejaste de ir a la fuente, ya siendo cristiano. ¿Escuchaste? Ya siendo cristiano te olvidaste que Cristo es la fuente. Y ahora estás viendo las circunstancias, las cosas, el trabajo y demás. Y esa fuente, hermano, comenzó a menguar. Pero cuando tú estás pegado a la fuente, fluye. Amén. Das esperanza, das ánimo, saludas a alguien: hermano, échale ganas. Vienes con esa ímpetu de parte de Dios. No eres perfecto, porque nadie es perfecto, pero ahora Cristo está en ti. Y aunque nadie te ame, Dios te ama y te da amor para amar. ¿Qué pasó después? Y voy aterrizando el mensaje. Hubo quienes dijo: Él es el profeta, Él es el Mesías, sí, así como Él dice, yo creo en Él. Y hubo gente que dijo: este hombre está mal. Y hubo división, dice. ¿Quieres verlo? Dice: esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Dice: el que cree en mí, hermano, si tú crees, tú lo vas a recibir. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero hoy ya vino y tú lo puedes recibir. ¿Sigue? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuántos? Algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: este es el profeta. Porque habían dicho que Dios levantaría profeta. ¿Qué más decían? Pásalo. Otros decían: este es el Cristo. El Cristo es un título. Nosotros decimos Jesucristo, ¿sí o no? Jesús significa salvación o salvador. Cristo es un título que es el Mesías, el ungido, el escogido de Dios para salvar. Cuando tú dices Jesucristo, tú estás diciendo que Jesús es el escogido para salvarnos. Y había profetizado muchas veces que iba a venir el Cristo, el que los iba a salvar. ¿Sí? Por eso otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? O sea, dudaron. ¿Sigue? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Ellos no sabían que nació en Belén y que él era descendiente de David. Por eso dudaban, porque no habían investigado. ¿Sigue? Hubo entonces separación.
disensión entre la gente a causa de él. Unos creían y otros no. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y Jesús parado, diciéndolo: vengan y beban. ¿Cuál fue lo sorprendente? Que algunos creyeron y fueron y bebieron, y sus vidas no fueron las mismas. ¿Escuchaste? Porque bebieron de la roca, que era Cristo. Bebieron del agua de vida y sus vidas cambiaron para siempre. Y todo aquel, escucha, que bebe de Jesús, su vida no es igual. Si tú ves alguna persona que asiste a la iglesia, te lo digo con todo respeto, y su vida no ha cambiado, cambió de religión, pero no tiene a Cristo en su vida. O sea, hay gente que cambia de religión, pero sigue siendo grosero, déspota, sigue tomando, sigue en adulterio, sigue haciendo cosas que no debe. Esa persona no ha nacido de nuevo, no ha bebido de Cristo. ¿Me explico? Solamente cambió de religión. Pero aquel que bebió, su vida no será la misma. ¿Qué es el agua, hermanos? Su espíritu. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo viene sobre ti. Amén. Y tu vida es transformada. Tu vida es cambiada. Solamente Dios puede hacer eso. Y ahora, de tu interior, brotará ríos, pero dice, de agua viva, de agua que da vida. Ahora tú puedes aconsejar a otros. Ahora tú puedes hablar a otros. Cuando yo veo a alguien con problemas de adicciones, yo me veo. Cuando yo veo a un loquito en la calle, yo me veo, porque digo, Dios me rescató de ahí, de esa vida desordenada. Yo le he contado algunas veces, por tantas cosas que viví. A veces, una vez en mi pantalón, yo estaba mal, me metí la mano a la bolsa y me encontré 20 pesos. Dije, mira, 20 pesos. Esos 20 pesos yo los había metido en algún momento, pero ya me estaba volviendo loquito. Ya se me olvidaban las cosas. Luego hermanos me dicen, pastoras, usted sabe mucho y se memoriza lo. Digo, si supieras que Dios hizo un milagro en mi mente. Terminé mi carrera universitaria por la misericordia de Dios. A mí se me olvidaban las cosas. Yo dejaba mis llaves, me daba la vuelta y mis llaves. ¿A quiénes les pasa también todavía? Pero en ese momento era muy marcado. O sea, mi mente estaba muy consumida por las adicciones. Dios hizo un milagro. Y su agua no solo impactó mi espíritu, impactó mi alma, impactó mi mente. Hoy puedo leer, puedo recordar, puedo memorizar, puedo hacer un sermón. Me dice mi esposa, ¿y ya tienes el sermón? Le digo, ya. Cuando me siento a escribir, ya tengo el sermón, el mensaje que Dios quiere dar, y solo lo plasmo. Dios me habla, me da versículos. Es Dios, hermano. No es uno, no es la persona. Ahora de tu interior corren ríos de agua viva. Fue un joven a una consejería a la casa, y yo mientras le daba el consejo le decía, Señor, gracias. Gracias porque tú ahora me haces ser un consejero cuando yo no era nada. ¿Escuchaste? Ahora de ti Dios puede usar tu vida para hablar a otros, para aconsejar a otros, para dirigir a otros, porque ahora el Espíritu está sobre ti. ¿Sí? Si alguno tiene sed, ¿qué dijo Jesús? Ven a mí y beba. Escucha este proverbio, este es un proverbio árabe con mucha sabiduría. Ayúdame, Paco. ¿Dónde está Paco? Está acá. Dice el proverbio árabe, tú puedes llevar a un camello al río. Es más, puedes meterle la cabeza, pero no lo puedes obligar
a que beba. ¿Escuchaste? Y ese proverbio es sabio. Tú puedes traer a alguien a la iglesia maniatado. Vamos, órale, y si no vas, cuidadito, y no te voy a dar permiso, y le podemos decir mil cosas a nuestros hijos, a nuestro esposo, ¿no? Si no vas a la iglesia, no te cocino. Tú puedes, en tu buen deseo, hermano, traerlo al agua, meterle en la cabeza. Y si esa persona no quiere beber, no va a beber. Por eso dice, si alguno tiene sed, hermanos, todos tenemos sed. Ayúdame, Paco. ¿Qué dice? Venga a mí y beba de su espíritu, de su gracia. Ahora tú tienes esa invitación. Jesús ya no está aquí. Amén. Jesús ya se fue. Pero ¿qué nos dejó? Su Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre todo aquel que esté. Hoy tú le puedes decir: Señor, lléname. Ven, Espíritu Santo, llena mi vida. Y la figura es como el agua. Yo he visto, he orado por personas que tienen una locura en su mente, ¿sí? Y me he imaginado mientras oro, no sé si sea así, como dice la Biblia que el enemigo manda dardos de fuego del enemigo. Un pensamiento desordenado es como un dardo de fuego. O sea, llega la flecha y incendia todo. O sea, un pensamiento desordenado te puede, pero la presencia de Dios, la presencia del Espíritu como agua puede apagar esos pensamientos de locura, esos pensamientos de suicidio, esos pensamientos de nadie me quiere, esos pensamientos de no necesito a nadie, y cada vez te vas quedando solo o sola. ¿Sí? Y en esas fiestas ellos celebraban, tenían gozo, tenían alegría, año tras año, hermano. Año tras año ellos celebraban sin saber, hasta que Jesús irrumpió y dijo: el que quiera y tenga sed, venga, crea en mí. A lo mejor tú ya creíste, pero has dejado de beber de Él. Por eso tu vida sigue igual. Dice que nuestro viejo hombre, ahora en Cristo tú tienes dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa, egoísta, ¿sí? Gritón, gritona, con un carácter feo. Cuando Cristo viene, hay una nueva naturaleza. Y los frutos del Espíritu están en el Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esa naturaleza anterior, cuando crece la nueva naturaleza, la naturaleza vieja mengua, baja. Y la gente se admira y dice: wow, esa mujer, ¿qué le hicieron? Ahora ya no grita, ahora ya es amable, ahora dice por favor, ahora trata bien a sus hijos. Porque de su interior, hermano, el ser humano sabe cuando está mal, ¿sí? El ser humano por su conciencia sabe que es bueno y que es malo, pero a pesar de saberlo, es más grande su naturaleza caída. Cuando bebes y comes de Él y te alimentas de su espíritu, la antigua naturaleza va menguando y comienzan a ver a un nuevo hombre, comienzan a ver a una nueva mujer. Yo siento clarito cuando mi viejo hombre comienza. Mis hijos se dan cuenta, mi esposa se da cuenta. Yo ya salió otra vez. Hay que buscar. Señor, perdóname. Señor, ayúdame.
Hoy hay agua. ¿Habrá alguien que tenga sed? ¿Habrá alguien este día que quiera beber de